Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al primer capítulo del Futuro del Marketing 2026. Hoy estamos con Ernesto Ortega, VP de Growth y Marketing y desde hace poco también Country Representative de Malt en España. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Pues muy bien, José, ¿qué tal? ¿Tú qué tal Pues todo? Yo la verdad que genial, muy bien, muy bien. muy bien, yo también muy bien, la verdad. Contento de retomar estas charlas después de las Navidades, que han sido largas y ya estamos otra vez de vuelta en rutina. Y nada, y lo primero de todo, pues oye, darte muchas gracias por tu tiempo y bueno, yo creo que todo lo que nos vas a contar hoy. Así que nada, si te parece, arrancamos directamente. Muy Me bien. gustaría que empeces un poco contándonos quién es Ernesto Ortega. Venga, pues vamos a por ello. A ver, yo soy, lo primero, un padre de familia. Tengo tres hijos pequeñitos de 10, de 8 y de 6 años. Y luego, pues también un marido de una mujer fantástica. Y eso por mi parte más personal, ¿no? Muy bien. Y a nivel ya también personal, ¿no? Soy, pues eso, me encanta, pues por ejemplo, el deporte, los viajes, el pasar tiempo con mis amigos, ¿no? Y luego por la parte más profesional, pues lo que comentabas, soy el VP de marketing aquí en Malt, y ahora soy el responsable también del equipo de España. Y nada, pues encantado de estar hoy aquí contigo. Muy bien, muy bien. Oye, y cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria hasta llegar a Malt, porque bueno, yo sé que tienes, ¿no? Estuviste muchos años en Vodafone. Bueno, que si nos puedes hacer un pequeño resumen de esto, Sí. genial. Sí, pues te cuento un poquito. Yo, bueno, estudié ingeniería en su momento y como buen teleco, pues las salidas en aquel momento, ¿no? Hmm. Estaban más relacionadas pues igual con las telco. Hice una beca en Telefónica y luego ya pasé directamente a Vodafone también con un programa que tenían. Y ahí estuve 13 años, Joder, que se dice pronto. total. Empecé pues en la parte más técnica, pero poquito a poco pues fui derivando más a negocio, ¿no? Que realmente era lo que más me gustaba y lo que más me atraía. Y ahí, bueno, la verdad que fue una escuela fantástica. Yo siempre hablo muy bien de Vodafone, aprendí un montón, y tuve como dos partes dentro de mi carrera, una parte más en la unidad de empresas, en la Mm. parte de B2B, con los canales de Pyme, el canal de distribución, y luego una parte, la segunda parte, la parte final de mi carrera en Vodafone, que fue más en consumo, en particulares, llevando el retail y la televenta. Muy bien, muy bien. Curioso, ¿no? Bueno, curioso tampoco tiene que ser, pero hay mucho perfil ingeniero, ¿no? Que acaba derivando hacia negocio. O sea, que yo creo que lo que empieza como un interés quizá un poco más lateral, luego al final acaba llamando mucha atención. Oye, ¿y cómo llegas a Malt y qué es lo que te atrae en ese proyecto? Porque ¿cuántos años llevas tú dentro de Malt? Pues mira, llegué con una llamada, o sea, yo no estaba, no estaba para nada pensando en moverme, yo estaba súper a gusto Ah, en Vodafone, y la verdad que recibí una llamada de un headhunter que estaban buscando aquí un director de comunidad. Me acuerdo que ¿no? vale. Lo típico que te llama el headhunter y no te da tampoco mucho detalle, ¿no? De cuál es la empresa ni nada, y me dijo, no, un director de comunidad. Y ya investigando un poco, ya pues aterricé en que era Malt, ¿no? Y llevo ya 3 años, efectivamente, en la compañía, 3 años y medio, y la verdad que estoy encantado. Es un proyecto súper, súper bonito, me lo estoy pasando muy bien. Y al final Malte, bueno, ahora hablaremos un poquito más, ¿no? Pero es una empresa que lleva 10 años, una startup que ha ido creciendo pues muy rápido, ya lo denominamos Scale Up, ¿no? Ujú. Internamente. Sí. Y, y la verdad que el proyecto es apasionante, ¿no? Pero bueno, llegué un poco sin quererlo, por una llamada, yo no lo estaba buscando para nada y una vez que me contaron el proyecto, pues me enamoré, ¿no? Genial, lo has dicho, ¿no? Yo creo que ahora en un ratito hablaremos más de Malt y un poco los servicios que ofrecéis y qué es Malt exactamente. Me llama la atención que tenga tantos años, no sabía que tuviese 10, me parece una barbaridad. Y es verdad que no, yo creo que ejemplifica muy bien como el nuevo paradigma en en lo que respecta al mercado laboral. Y nada, y como digo, ahora yo creo que entraremos un poco más en detalle. Y decías, o contaba yo al principio, ¿no? Que tú entraste un poco como responsable de marketing, pero luego ha ido un poco ese rol tuyo evolucionando, ¿no? Hablabas de esa comunidad, luego entonces, ¿tú cómo has visto esa evolución dentro y qué es lo que ha significado tu cambio de rol dentro de la compañía? Sí, pues os cuento un poco. Entonces, efectivamente, yo arranqué con lo que llamábamos dirigiendo el equipo de comunidad y el equipo de Project Partners. El equipo de comunidad
es el equipo dentro de Malt que se encarga de la comunidad de freelance, ¿vale? Vale, Que son un poco los que están más pendientes de los freelance aquí en España. Y el equipo de Project Partners es más un equipo de ventas, al final, son los que hacen el match para proyectos un poquito más grandes entre las empresas y los freelance que tenemos dentro de la plataforma, ¿no? vale. Y esos fueron los dos equipos que empecé bueno, llevando en su momento. Y al año, año y medio, pues una de de lo que vimos, ¿no? Internamente era que teníamos que hacer un poquito más de ruido, ¿no? En el mercado y más marketing, ¿no? Y ahí, bueno, hablando con el country manager en su momento, pues oye, decidimos que igual tenía sentido que lo cogiera yo. Ujú. Y cogí también el equipo de marketing aquí en España y la verdad que nos lo pasamos fenomenal, ¿no? Porque abarcábamos pues desde la parte más de PR, de relación con los medios, para Sí, que nos conociesen un poquito más, la parte de eventos, que también lo hemos trabajado muchísimo, ¿no? Para dar un poquito esa visibilidad. Y luego ya en esta última etapa, ahora ya tengo una posición más global. He pasado ya de tener el enfoque solamente en España, sino que llevo todas las campañas de marketing a nivel global en Europa, en los países en los que operamos, ¿vale? qué guay, qué guay, qué guay. Oye, Sí. y entonces, bueno, ya hemos tratado, hemos mencionado mucho el nombre sin entrar realmente a explicar a qué se dedica Malt. Entonces, para quien no lo conozca, ¿cómo explicarías un poco de una forma un poco sencilla a qué os dedicáis y qué problema resolvéis? Venga. Pues mira, Malt es muy sencillo. Es una plataforma que básicamente lo que hace es conectar a empresas con freelance, ¿vale? Ujú. Con expertos independientes para trabajar en proyectos que tengan estas empresas, ¿vale? El Vale, problema que resolvemos es bastante sencillo. O sea, al final las empresas revisan internamente si efectivamente tienen ese talento in-house o no, y cuando detectan que no lo tienen, pues nos llaman y nosotros les ayudamos a buscar ese talento para ese proyecto específico, ¿vale? muy bien. Porque Bueno, y qué te iba a tipo... decir que a nivel de volúmenes, ¿no? Para que Sí, tengas un poco las dimensiones que manejamos. Este año ha habido millones de búsquedas en la plataforma, ¿eh? O sea, vale, hemos gestionado más de 1 millón de días de trabajo. Nosotros lo medimos por días de vale, trabajo, vale, con lo cual es impresionante, ¿no? Entonces, esto ya no es totalmente. nada experimental, esto ya es algo pues No, no, muy estructural asentado. Oye, y que está calando, y sí. qué, o sea, ¿me sabrías decir más o menos qué número de, qué cantidad de freelancers tenéis apuntados en la plataforma en España? Sí, a nivel Europa estamos ya cerca del millón, Vale, estaremos en joder, 900 y pico mil freelance. En España superamos los 70.000 a día de hoy. 70.000, buah. Sí, ¿Y cómo ha sido esa evolución en los últimos años? ¿Ha habido un crecimiento o desde el es principio? brutal. Sí, sí, ha sido brutal. O sea, yo cuando entré, para que te hagas una idea, la comunidad crecía más o menos orgánicamente en unos 800, 700 freelance al mes Vale. aquí en España. Después de 3 años y medio, ahora estaremos creciendo en torno de 1.000, 1.200 nuevos Uf, freelance cada mes. qué barbaridad, Sí, qué barbaridad. Bueno, yo creo que es, bueno, ¿qué te voy a contar? Yo también me dedico un poco a lo sí, sí. mismo, Tú te pero lo conoces bien, te lo en conoces pequeña bien. escala y inversión boutique, pero al final, ¿no? Yo creo que es una evidencia, ¿no? Como está habiendo una fuga masiva de talento de las empresas que ya no le dan o considera que la gente ya no obtiene lo que antes podía obtener de las empresas al mercado freelance. Entonces, creo que es evidente que, oye, una empresa que facilite la conexión, ¿no? Entre clientes y esos freelance es un éxito asegurado porque por la parte que me toca, yo habiendo trabajado en agencia muchos años, al final no había una manera de dar con buenos freelance, más allá de que porque conociese a uno personalmente o te recomendasen, pero no había ninguna forma que estuviese un poco así como más mecanizado, digamos. Sí, sí, total. O sea, yo creo que o sea, o mal viene a resolver un poco ese problema, ¿no? De decir, oye, tengo este gap de talento, ¿cómo puedo optimizarlo? Y sobre todo en el mundo en el que vivimos a día de hoy, que es que Ujú. las cosas cambian súper rápido, los skills son completamente distintos, ¿no? Completamente, sí, Entonces, sí. sí, Yo siempre hago, ¿no? Yo en todos mis pitches con clientes y demás, o incluso con freelance con los que hablo para proyectos, creo que hay un como un antes y un después muy claro que sobre todo la pandemia, ¿no? Yo creo que ahí sí. como que abrió mucho los ojos tanto a empresas, ¿no? Como para decir, oye, ojo que hay talento muy bueno y no tengo por qué tenerle sentado aquí, y mucha gente que digo, oye, yo soy bueno en lo mío, voy a tener curro, aunque esté trabajando desde Alicante, no tengo por qué estar en Madrid, ¿sabes? Total, total. Nosotros lo vimos también en la pandemia como un punto de inflexión. Yo todavía no estaba en Malt, pero bueno, me lo han contado desde siempre y lo he Sí. visto también en los números. O sea, se ve claramente que a raíz de la pandemia tuvimos un boom tanto por la parte de la comunidad, de Ujú. gente que efectivamente decía, joder,
yo ya quiero enfrentarme, ¿no? O mi carrera profesional debería de ser otro modelo, ¿no? De que más allá del tradicional, como los clientes que también se empiezan a interesar un poquito más por este modelo, ¿no? A partir de la pandemia, sí. Total. Oye, y cuando hablas de clientes, claro, ¿qué tipo de empresas son los que suelen contactar con vosotros? ¿Pequeñas, medianas, grandes, agencias, cliente final? A ver, lo bueno del modelo es que podemos abarcar cualquier tipo de segmento de cliente, ¿vale? Porque efectivamente el modelo marketplace, por así decirlo, funciona perfectamente bien para empresas más pequeñas, medianas, Ya. startups que están arrancando, como para grandes corporaciones. ¿Qué es lo que hemos visto un poco en estos últimos años? Que efectivamente en la gran corporación es donde realmente impactamos bien, ¿vale? Ujú. Porque la escala que tenemos y el modelo operativo que tenemos encaja perfectamente. O sea, al final Total. cerramos un acuerdo con ellos, abrimos la plataforma y ya desplegamos un poco toda la potencia de Mal dentro de la organización, ¿no? Vale, o sea, que trabajáis más una forma de como de acuerdo marco, ¿no? Y no Sí. tanto petición por petición, sino sabiendo que recurren a vosotros. Bueno, Correcto, o sí. sea, sí que es verdad que tenemos empresas que pues igual están arrancando con nosotros y nos Bueno, piden claro, proyectos más puntuales, pero la idea es montar pues un programa un poco más estructural, ¿no? Incluso aquí nos metemos ya casi hasta dentro de la casa del cliente, hablando con compras, con recursos humanos, claro. y cuál es la mejor manera de montar un programa de freelancing dentro de tu organización, Bueno, ¿sabes? es que más allá de, ¿no? de tema de flexibilidad y de costes, o sea, creo que hay un, bueno, no es un problema, pero las grandes empresas siempre tienen el tema del headcount y de, ¿no? la dificultad de contratar gente, pero siguen teniendo necesidades de perfiles específicos. Entonces, esto es una solución que para mí es perfecta, claro. Sí, a ver, nosotros, o sea, que al final no viene a sustituir el otro modelo, ¿eh? O sea, que yo creo Sí, que compatible. es compatible y efectivamente nosotros siempre hablamos de cuando tienes un gap de talento tienes normalmente tres opciones, ¿no? Las tres Bs famosas que no sé si lo has oído alguna vez, No, del no, build, el borrow y el, pues es el build, el borrow y el buy. Nosotros vale. siempre hablamos un poco de estas tres Bs, que ahora hay una cuarta que también dicen que es el bot, ¿no? Con todo el tema de la IA. Sí. Pero básicamente dices, oye, yo tengo una necesidad de talento en mi organización, ¿qué puedo hacer? Buy, lo voy a buscar fuera y lo contrato. Ujú. Build, que es formo a mi gente internamente en esas skills y una vez que estén formados, pues los metemos en el proyecto. El borrow, que seríamos un poco nosotros, ¿no? Sí. Dándose ese talento un poco prestado. Y luego lo que te decía, ¿no? El bot, que serían pues ahora la parte más de IA, ¿no? Pero a mí Y me gusta porque al final dices, joder, los tres o cuatro conceptos creo que encajan dentro de cualquier organización, ¿sabes? totalmente, ¿no? Y bueno, me interesa también lo del bot, porque es verdad que, bueno, yo sé que Malt lo tiene de alguna forma ya incorporado también, ¿no? Cuando uno busca un perfil, te puedes hacer que el job description y tal te lo genere. No sé también vosotros si estáis, pero al fin, o sea, como hacen otras competidores, ¿no? Como puede ser Upwork y demás, como que empiezan a introducir también la IA a nivel bot. No sé si eso también vosotros lo estáis contemplando, o de momento le dais más fuerza a los freelance. Sí, no, a ver, el modelo de Upwork y el nuestro es completamente distinto, ¿no? Nosotros abogamos por una IA donde efectivamente no sustituyamos. Yo creo que la IA viene a ayudar a que el trabajo se haga pues, más rápido y de una manera más eficiente, ¿no? Ya, Y lo que sí que hacemos es aplicarla tanto internamente en la casa, que estamos, pues eso, optimizando muchos procesos, como en la plataforma, ¿no? Lo que decías tú. Lanzamos hace relativamente poco lo que llamamos el AI Search, que básicamente es la búsqueda basada un poco en inteligencia artificial para que sea lo más eficiente posible, ¿sabes? vale, vale, muy bien. Oye, y cuando hablamos de freelance, claro, yo mi mente va a marketing, pero tengo curiosidad por un poco saber cuáles son, primero, qué tipo de freelance ofrecéis, si es un poco de todo, y luego también cuáles son los más demandados. Eso también me interesa mucho Sí, dentro de la plataforma. pues es muy curioso. Mira, te cuento un poco. Nosotros, el núcleo duro empezó realmente en Malt en la parte de tech, ¿vale? Vale, Todo lo que es desarrollo, data, cloud, toda esta parte fue un poco por donde nació la comunidad, ¿vale? A día de hoy representará igual un 30 o un 40% de todos los perfiles que tenemos. El segundo núcleo como duro, como, como bien dices, es la pata de marketing, ¿vale? Todos ujú, los perfiles de marketing, incluido gestores de proyecto, sí, Agile, todas estas metodologías también, ¿vale? Las incluiríamos ahí.
Y luego hay otro bloque bastante potente porque hicimos una compra de una empresa alemana que se llamaba Comach, que Vale. estaba especializada en perfiles pues, de consultores estratégicos, gente que había trabajado muchos años en McKinsey, en Boston Consulting Group y este tipo de compañías. Y ahí tenemos un porcentaje también elevado de consultores, ¿vale? Pero luego, una cosa muy curiosa que nos está pasando es que estamos viendo cada vez más perfiles de categorías que llamamos nosotros, que igual no eran tan tradicionalmente freelance, Sí. que se están uniendo al barco. Entonces, igual te Tipo, encuentras, pues igual te encuentras un experto en compras o un vale. experto en recursos humanos en un área muy específica de recursos humanos, de cultura. Entonces, este tipo de perfiles que igual dices, mira, no eran tan naturales, cada vez los vemos más. Mm. Bueno, yo es que creo que es una, ¿no? Una tendencia creciente y que no va a parar, porque lo que tú decías al principio del grupo inicial, más orientado a como casi tech o desarrollo y demás, es el típico perfil que lleva muchos años siendo freelance, ¿no? Yo creo, o los diseñadores, hay muchos freelance, pero, pero creo que cada vez más, pues eso, otras, yo también lo veo, otras posiciones que las empresas jamás sacaban a puestos que no fuesen internos, lo están sacando y la gente dice, oye, pero si es que yo puedo tener 3 clientes diferentes, vivir mejor y cobrar más que si estoy simplemente con un único pagador 8 horas o 10 al día. Sí, sí, total. O sea, aquí yo creo que también depende un poco de cada uno y también creo que esto va a evolucionar, ¿no? Y al Mm. final lo vemos mucho, perfiles un poco que son líquidos, que están una temporada como freelance, luego pues, se vuelven al mundo de la empresa, luego se vuelven otra temporada como freelance, ¿sabes? Total, total. Sí, ahora hablaremos, si no, en un ratito sigues un poco más sobre cómo es ese perfil freelance en general y cómo lo ves tú. Y Vale. me interesaría un poco también, bueno, dos cosas. Uno, primero, centrarse un poco en el mundo del marketing, porque al final el podcast va de eso y me gustaría un poco que tú como experto en marketing y además también llevando toda la parte de Malt, me digas un poco cómo ves tú que está cambiando el panorama de empresas que contratan talento en marketing, ¿vale? Porque yo creo que aquí hay como dos grandes players, desde como lo veo yo, no son las agencias y luego están los clientes. Entonces, ¿cómo ves tú desde tu punto de vista cómo interactúan con este talento? Si se están adaptando o si hay algunas que les cuesta más que otro. Sí, a ver, y fíjate, incluso nosotros también lo ampliamos un poco más, más allá de las consultoras, o sea, de las agencias y los freelance, también abrimos el mundo de consultoría, Bueno, ¿sabes? Que claro. dices, podríamos, ¿por qué no, no? También incluir a las consultoras en el ejercicio, ¿no? Y aquí yo creo que no es una cuestión de elegir un modelo u otro, es más bien entender cuál es el problema que tiene el cliente y con eso ver efectivamente qué caja más, ¿vale? Porque pues las consultoras igual funcionan mejor para hacer un despliegue pues más masivo con equipos multidisciplinares, ¿no? Aunque es verdad que nosotros, por ejemplo, ahora también empezamos a generar equipos de freelance, ¿no? Que también es un Vale. poco lo que montas tú, ¿no? Entonces, Sí. pero bueno, yo creo que depende un poco también de lo que busques, ¿no? Y de cuál es el problema a resolver. Y con las agencias igual, yo creo que te aportan más, igual más escala, ¿no? O más continuidad, pero hay que entender muy bien qué es lo que necesitas. Aquí, fíjate, incluso internamente nosotros, yo cuando llevaba el equipo de marketing aquí en España, vimos que una de las cosas que necesitábamos era lo que te decía, más visibilidad en medios Sí. y optamos por trabajar con una agencia, porque nos Mm, pareció lo más natural y, claro. y- y la verdad que funcionó muy bien el modelo también con ellas. Y sin embargo, compañeros míos que estaban dirigiendo el marketing dentro de Malta en otros países, pues trabajaron con freelance, que Vale, expertos en vale, vale, PR. vale. Sí, Sí. pero también, o sea, pero saber, porque claro, yo estoy muy sesgado porque vengo del mundo de la agencia, pero tengo curiosidad por saber cómo os percibe la gente a las agencias, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando, o sea, como insider, digamos que está mucho tiempo allí, creo que al final hay una sensación bastante grande de que lo que se hace de la agencia no es tan fácilmente entendible por gente externa, ¿no? Entonces, te mueves mucho es muy endogámica, contratas a los mismos freelance porque conoces y demás, pero en general cuesta abrir la visión a que, oye, que hay talento que quizá no viene a agencia, pero que te puede ayudar. Entonces, no sé si esa es tu visión de que también, o no, oye, trabajamos hay muchos freelance que nos llaman desde las agencias o no. No, o sea, es muy curioso porque al final es un modelo, el modelo de agencia versus el modelo freelance es competencia, pero también son clientes. ¿Sabes lo que te Total. digo? O sea, también recurren a nosotros y a nuestra comunidad de freelance cuando no encuentran
ese skill necesario para el proyecto, pues oye, recurren, ¿no? Entonces ya te digo que es un modelo que creo que es completamente compatible y hay que entenderlo muy bien. Y luego, dependiendo un poco del proyecto del cliente, efectivamente ya ahí derivar, ¿no? Y decir, oye, pues esto tiene más sentido hacerlo con una agencia o hacerlo con un freelance, con un equipo de freelance, Total, total. ¿sabes? Oye, y a nivel perfiles, pues esto es un poco curiosidad muy mía más que otra cosa. Ahora que hay como, bueno, sobre todo con tema de la IA y cosas así, ¿tú crees que has visto algún perfil que te haya llamado la atención como desde hace poco? En plan de, oye, pues ahora empiezan a proliferar mogollón los que son consultores IA, o los que son, o sea, que hay alguno. Sí. A ver, todo el tema de ella está tirando muchísimo, como no puede ser de otra manera. Sí, Y justo en marketing hay un perfil muy, ya centrándome en marketing, ¿eh? Porque es verdad que la parte tech, pues claro, efectivamente, ¿no? Todo lo que ha derivado de la parte de data y se ha tirado al mundo de IA, yo creo que ahí estamos recibiendo muchísima demanda. Pero en la parte de marketing hay perfiles como, por ejemplo, lo denominan ahora Go-to-Market Engineers, ¿vale? Que vale, básicamente es un perfil súper técnico que controla un montón de automatismos, de cómo funcionan las herramientas de IA, lo metes en la organización de marketing y te diseña procesos para poder automatizar pues procesos que estabas haciendo hasta ahora de una manera súper manual, ¿no? En el vale. CRM, en todo. Entonces, ese tipo de perfiles yo cada vez estoy viendo que también se están demandando mucho. ¿Y qué diferencia hay entre eso? Bueno, si te voy a poner un apuro, digo, más que nada porque yo no sé si hay alguna Sí, sí. diferencia entre un perfil así y los que son más de procesos tipo Agile, Scrum y demás. Al final no dejan de, pero no sé si son metodologías de trabajo diferentes o no, o es otro puesto y unas funciones distintas. No, es distinto. O sea, las metodologías Agile básicamente es lo que deriva un poco de la gestión de proyectos. Sí, Entonces, en la parte de desarrollo de software, efectivamente en los últimos años, ¿no? Pues los equipos de desarrollo se organizaron con este tipo de frameworks, ¿vale? Y con Scrum y con Agile por detrás. El perfil este que te digo yo es un perfil mucho más orientado al marketing, ¿vale? Que vale, entiende cómo funciona incluso la parte más de negocio, ¿vale? Y las campañas que montas, pero luego entiende muy bien cuál es tu stack por detrás a nivel técnico. vale. Entonces, por ejemplo, se mete en el CRM, revisa todo el CRM y ve qué automatismos tiene que generar para que luego las campañas que lanzas pues sean mucho más automáticas, más eficientes, Vale, ¿sabes? vale. O sea, un perfil muy híbrido, ¿no? O sea, que Sí. tanto técnico como de conocimiento de marketing. Qué bueno, no lo conocía. Oye, y claro, y ya lo has dicho antes un poco, ¿no? Que vosotros a veces tiráis de freelance, a veces tiráis de agencia, según la necesidad. Pero me interesa saber, claro, una empresa que aboga tanto por el uso de los freelance, a nivel interno, ¿cuánto está constituido, cuánto de vuestro equipo es freelance? ¿Cuándo decidís que una tarea la tiene que desarrollar un freelance o un equipo? ¿O es una cosa que vais un poco fluyendo según las necesidades? Pues sí, te cuento ahí un poco cómo lo hacemos nosotros, que básicamente es lo que, como cuando hablamos con los clientes, ¿no? Es la recomendación que les hacemos, ¿no? Entonces, internamente en la casa, como no podría ser de otra manera, también utilizamos freelance. Como ejemplo, yo, por ejemplo, en España, ¿no? Y te pongo un ejemplo muy concreto. Cuando llevaba el equipo de marketing en España, me faltaba un experto en redes sociales, Vale, porque queríamos potenciar la parte de redes sociales y no tenía a nadie en el equipo. Tenía gente que controlaba, pero que no profundizase o que no te diera ese punto externo, ¿vale? Y ahí efectivamente tiré de la plataforma y busqué un freelance fantástico que estuvo con nosotros un año vale, montando toda la estrategia de redes sociales y con un éxito brutal que hubiera sido imposible que lo hubiéramos podido montar nosotros desde cero, porque es que no teníamos el conocimiento. Entonces, vino a revolucionar un poco la manera en la cual estábamos trabajando y a darle velocidad, ¿vale? vale, Entonces, ese fue un ejemplo muy concreto y luego otro también muy curioso interno, que fíjate, me voy al otro extremo, es el CFO. vale, sí, Entonces, nosotros teníamos un CFO que llevaba desde el inicio de Malt, que por razones X salió de la empresa porque quería emprender otros retos. Y aquí el CEO dijo, oye, efectivamente, todavía no tengo claro cuál es el nuevo CFO o el nuevo perfil que estoy buscando. Mientras tanto, me voy a apoyar en un CFO interino. Y lo buscó en la plataforma. Igual, llevamos con él un poquito más de un año y lo está vale. haciendo fenomenal.
¿sabes? Qué bien, qué bien. Oye, y cuando hablamos de freelance, por ir cambiando un poco ya lo que es el perfil de la persona que se apunta a la plataforma, y entiendo que tú, habiendo lidiado mucho tiempo con esa comunidad, ¿me puedes definir un poco cómo es el perfil del típico freelance que se apunta a Malt o si ha ido cambiando mucho? A ver, no hay un perfil, porque ya te digo, al final, al ser una comunidad abierta, los perfiles que tenemos son de múltiples categorías, ¿vale? Ya. Entonces, no hay un perfil específico, ¿no? Que digas, este es el perfil típico que se apunta a la plataforma. Es verdad que más o menos cuadra con los porcentajes que te decía, ¿no? De ese 30% tech, 30% perfiles más de marketing, y luego el resto, ¿no? Consultoría y el resto de perfiles nuevos que están entrando. Sí. Y ni siquiera a nivel de edad, ¿no? Porque yo, por ejemplo, viendo, otra vez voy hacia mi terreno, que es las agencias, ¿no? Que en España quizá todavía no ha llegado tanto, pero ha habido, bueno, sí ha llegado en España lo que son las fusiones de agencias, bueno, despidos y demás. Yo sí que veo que hay mucha gente, como que a partir de cierta edad, no, siempre ha pasado un poco, ¿no? Llegas a una edad, la gente a veces se ve en la calle y bueno, y cuesta reengancharse, pero ahora está la opción de freelance, entonces yo cada vez hablo con más gente, profesionales de agencia, con más de 20 años de experiencia, que en un momento dado se ven que ya no, que salen y que contemplan muy seriamente la incursión en el mercado freelance. Entonces, más que por perfiles, quizá era más, oye, ¿y notas que haya habido un aumento de edad en cuanto a la gente que entre en la plataforma, por ejemplo? Sí, súper buena pregunta. Aquí te compartiré también un reporte que hemos hecho que se llama Maltrend Seniors, que está ¿Vale? fenomenal, porque lo que hemos hecho es analizar dentro de la gente que tenemos en la comunidad perfiles de más de 50 años y ver un poco qué datos nos extrapola la plataforma, ¿vale? Respecto a lo que dices, lo que sí que vemos o hemos visto un poco históricamente, ¿vale? Es que un freelance normalmente, y hay casos que no, ¿eh? Pero normalmente es alguien que ya viene con un bagaje de experiencia por Sí. detrás, ¿vale? Es muy difícil que tú acabes la carrera, a no ser que seas un mega crack en algo muy concreto, ¿no? Y que digas, oye, me lo voy a montar por mi cuenta, porque necesitas también un poco ese recorrido igual antes Total. de formarte, ¿no? Entonces, normalmente sí que vemos que me parece del último Freelancing in Europe que sacamos, no sé si la media estaba como en gente que tenía más de 10 años de experiencia y luego Vale. ya hace el salto al freelancing, ¿vale? El tema de los senior es un tema además que me encanta porque efectivamente, joder, aquí lo que vemos es que el freelancing puede ser casi como tu segunda carrera, ¿no? Total. El día de mañana y decir, oye, yo he tenido mi carrera más tradicional, ¿no? Dentro de una organización o de varias organizaciones y llega un punto de mi vida donde ya, pues ya voy cumpliendo años y quiero tomármelo de otra manera pero también quiero seguir activo, ¿no? Entonces el poder colaborar con distintas empresas en proyectos concretos, pues puede ser una salida también muy interesante. Completamente. Además, yo creo que es cuando de verdad has acumulado bagaje a nivel de experiencia, a nivel de contactos, ¿no? Entonces, al final, Eso es. si eres una persona, creo que, no quiero decir la palabra espabilada, pero bueno, que tiene todavía inquietudes, creo que es una forma muy, muy, muy bonita de ganarte la vida. Lo que pasa es que, claro, tienes que te poner en un sitio que a priori es más incierto que trabajar por cuenta ajena, aunque bueno, eso es súper relativo y cada vez más. Total, sí, sí, sí. Muy bien. Oye, vale, entonces, esto me lleva también un poco a la siguiente pregunta, porque claro, y aquí no sé hasta qué punto tú me vas a saber responder porque no vas a tener datos probablemente, pero una de las cosas que también se habla mucho o que se percibe, ¿no? de los freelance, más allá del tema de lo caro que es la cuota autónomo y demás, es un poco también la inestabilidad que uno puede tener como freelance, ¿no? Porque al final un amigo mío lo llama, ¿no? La montaña rusa del emprendimiento, que hay veces que de repente tienes mogollón de proyectos, estás fenomenal, incluso no te da la vida, y otros meses que de repente no tienes nada y dices, joder, me voy a morir de hambre porque no me va a entrar nada. Entonces, eh, ¿tú crees que esa percepción que hay de inestabilidad es real o cómo crees tú que? Sí, a ver, o sea, yo lo que creo es primero, el dar el paso, entiendo que eso seguro que lo has vivido tú, no debe ser fácil porque efectivamente, ¿no? Dices, joder, yo tenía un poco esta red de seguridad, ¿no? Sí, Y ahora voy solo, ¿no? Lo que veo yo también de cuando hablo con la comunidad nuestra, ¿no? De freelance y demás, es que una vez que ya entran en la dinámica y empiezan a generarse ya una base de clientes, a mí lo que me dicen muchos es, yo me he pasado, por ejemplo, el freelancing por un tema más de tener más libertad para mí y estoy ya tan desbordado que lo que tengo es que empezar a frenar ya los clientes ya. que cojo, ¿vale? Que hay muchos escenarios, ¿eh? Pero es verdad que un poco lo que yo veo de cuando hablo con ellos es, el inicio es complicado, una vez que arranco ya,
la maquinaria empieza a funcionar. Entonces, lo Total. que decías tú de la inestabilidad, yo aquí también lo reflexiono muchas veces. Digo, joder, ¿qué es más inestable? ¿Depender solamente de una empresa, aunque sea efectivamente Sí, un como pagador, empleado? O poder tener 5, 6, 10 clientes con los que vas pivotando en función de las necesidades que tengan, pues me apalanco más en uno, en otro, ¿no? Entonces total. ya te digo, es verdad que tradicionalmente, ¿no? Está como muy, ¿no? La edad de nuestros padres, ¿no? Y empiezas en esta empresa y te jubilas y Sí, no. yo creo que esto ya Bueno, cada vez cambia más, ¿no? eso ya tú y yo, que tenemos la No lo misma vamos edad a ver. más o menos, eso no, ya no lo hemos vivido, y luego la gente que empieza a trabajar, ya, que se olvide. Entonces yo entiendo perfectamente, ¿no? Eso que dices, creo que al final, creo que es más incierto tener un único pagador y depender, sobre todo además, hablábamos antes, ¿no? Vas a ir cumpliendo años y cada vez estás en una situación más comprometida, porque si solo tienes un único pagador y te plantas con 50 años, de repente verte en la calle, ¡fua! No, no, es complicado. Engancharte a empresas muy difícil. Muy complicado, sí, sí. Mm. Entonces ya te digo, y por eso yo, y cada vez lo vemos más, ¿no? Cada vez hay bueno, primero la parte del freelancing y modelos híbridos de gente que va fluctuando y está una Total. temporada como freelance, luego se le contratan como empleado en una corporación, luego se pasa a una empresa más pequeña, luego vuelve de freelance. Sí, sí. O sea, y creo que además en cuanto has probado un poco, bueno, depende, no se puede generalizar, pues lo mismo, porque no es verdad, pero yo creo que además cuando has probado, si has conseguido facturar algo como autónomo y te ves que más o menos tienes ahí una red recurrente, no descarto que pueda tener sentido en un momento dado que alguien se plantee trabajar otra vez por cuenta ajena, pero si has probado las miles ya de facturar por tu cuenta, a veces yo creo que eso no se suelta de todo, ¿sabes? Lo sigues teniendo Ya. como complemento probablemente a lo que tengas otra, pero bueno, Sí, sí. eso Y luego ya te digo que creo que, joder, que yo también lo sé, que no es fácil y seguro que tú lo has vivido de primera mano, ¿no? El arranque no es fácil porque al final eres una empresa y tienes que sí, saber de todo, de marketing, pero de ventas, de finanzas. Entonces, no es un paso sencillo, pero yo creo que una vez que lo das, vamos, sí, según me cuentan, aunque yo igual el día de mañana también doy el paso, total. tiene que ser muy, muy enriquecedor, ¿no? Sí, 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 vamos, muchísimo más de trabajar para otros. O sea, o sea, poco que tengas un poco de inquietud y ganas como de hacer cosas por tu cuenta y de crecer, al final todo depende de ti, para lo bueno y para lo malo, ¿sabes? Sí, Entonces no sí. desconectas mucho, a veces te agobias porque crees que todo es un mundo, pero la realidad es que no tienes que dar explicaciones a nadie. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo que es absurdo, pero me gusta mucho correr, pues yo no me pongo reuniones antes de las 11 de la mañana porque así puedo llevar niños al colegio, correr y ya empiezo el día de otra forma. De otra Cosa forma. que para otro pues yo estaría, oye, pues es que tengo reunión a las 9:30, tengo un Teams, tengo no sé qué. Bueno, oye, pues hay veces, ¿sabes? Entonces ya partes de un punto distinto. Y luego lo que tú dices, yo creo que cuesta arrancar, pero una vez que lo haces, o sea, te das cuenta que no es tan difícil como la gente, yo desde fuera pensaba que era, ¿sabes? Es un tema de, depende también un poco de la complejidad de lo que decías arrancar, ¿sabes? Pues si Mm. quieres montar una tecnológica de IA tú solo desde tu casa, buah, o eres un cacho ingeniero y tal, o complicado. Pero si lo que haces es pues una cosa tipo marketing y tipo tal, oye, pues si eres buena gente, ofreces más o menos buen servicio y ya está, pues es que, vamos, muy mal se te tiene que dar para que no te puedas ganar la vida así, ¿sabes? Sí, sí, total, Muy total, bien. total. Oye, pues, y yendo un poco, claro, vosotros en Malt, al final lo que tenéis, ya lo has esbozado varias veces, me interesa mucho esto que me has hablado de lo de seniors, que me pases si luego puedes el Sí, informe, porque lo compartiré también para quien lo quiera un poco luego cotillar, pero sé que también tenéis otro de tendencias o de trends, ¿no? Pero que es más orientado a tech, porque creo que, claro, o sea, creo que hacéis un papel brutal de eso, de conseguir que freelance tengan trabajo, dar soluciones a empresas, pero creo que también tenéis una capacidad espectacular de tener una visión completa del mercado y de ver tendencias. Entonces, eso tenéis informes, ¿no? Me decías que en sí. el que vais lanzando y un poco cuéntame en qué consisten o qué cosas contáis ahí. Sí, pues mira, bueno, el de Maltrend Seniors lo hemos sacado este año porque nos parecía un tema súper relevante ya a nivel casi social. Pero luego siempre tenemos dos que son muy relevantes, que uno es Freelancing in Europe, ¿Vale? que es, fíjate, el informe, me decías también un poco al principio, ¿no? Que cuál fue el trigger que me hizo pasarme a Malt y fue cuando lo leí. O sea, yo leí ese informe en el año que me pasé hace 3 o 4 años y para mí fue revelador porque te da una visión del mercado laboral muy completo. Y lo que dices Ya. tú, como tenemos tanta información de la plataforma, tanto por la parte de freelance como por la parte de clientes,
hay datos muy, muy relevantes, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos es encuestar a la comunidad principalmente y le ¿vale? preguntamos un poco, oye, pues ¿por qué? ¿Qué es lo que te ha movido a hacerte freelance? Que hay, por ejemplo, respuestas que nos dicen, ¿no? Para romper un poco lo que igual la gente piensa. La mayoría son freelance por decisión propia, porque Ya. efectivamente han decidido que quieren ser freelance, no porque le hayan echado de su trabajo y de repente no hayan visto otra opción, ¿no? Entonces, Freelance in Europe, súper interesante. ¿Vale? Y luego el otro informe que también estamos haciendo ahora es lo que llamamos Maltech Trends, que está más enfocado a la parte técnica, ¿vale? De Vale. los perfiles más técnicos, ver un poco también ahí cuáles son las tendencias, ya no solo por la parte de la comunidad, sino también de los clientes. Entonces aquí, por ejemplo, con todo el tema de la IA, ¿no? Insight relevante que salió este año, pues que los proyectos relacionados con la inteligencia artificial habían crecido más de un 200% este Ya. año, ¿no? Pues ahí ves ya la tendencia, oye, pues que el mercado te está diciendo que está buscando este tipo de proyectos y este tipo de freelance más especializados en entornos IA, ¿no? Qué bueno, pues lo mismo, también te pediré enlaces si puedes luego Sí. para compartir un poco. Vale, y una cosa que, claro, yo creo que, bueno, podemos hablar horas de las cosas buenas, cosas malas que tiene el mundo freelance, pero una de las cosas que a mí particularmente más me cuesta como freelance muchas veces es el tema de la soledad, ¿no? Yo creo que está muy bien montar algo por tu cuenta, pero y yo, mira, que me dedico a un tema de como de hablar con personas y conectarlas y hablo con mucha gente, pero verdad que no dejo de yo estar solo en un espacio y no interactuar mucho. Entonces, creo que eso es una cosa que muy de los freelance, ¿no? Que están solos. Entonces, vosotros hablabas antes de comunidad. ¿Hacéis algo para un poco fomentar la interacción entre freelance, que se conozcan? Bueno, ¿cómo lo gestionáis Sí. eso? Total, a ver, de hecho lo que dices tú, ¿no? Es uno de los puntos más relevantes cuando les preguntas, ¿no? Decir, joder, ahora que estoy por mi cuenta, hay veces que me siento un poco solo, ¿no? Entonces, Mm, desde Malt, desde el inicio, además fue un poco como comenzó todo, le damos mucha importancia a la comunidad. Y cuando hablamos de comunidad, pues es esto, ¿no? Realmente montar internamente una comunidad de freelance dentro de la plataforma que se conozcan, ya. que puedan interactuar entre ellos y demás. Y con eso lo que hacemos es pues varios eventos a lo largo del año para que efectivamente se produzcan ese networking, ¿no? Que es fantástico. Entonces aquí normalmente hacemos dos tipos, lo que llamamos after malts, ¿vale? Que ¿Vale? sería, oye, después del curro quedamos y nos tomamos Sí, algo y nos conocemos entre todos. Y luego ya eventos un poquito más dirigidos donde igual, pues oye, hacemos una charla o traemos a algún experto de algún área concreta y ya por categorías les juntamos y también son muy, muy relevantes, ¿no? Incluso hasta con clientes. Entonces, por supuesto, fomentamos vale. muchísimo la comunidad y ya te digo, tenemos incluso ya una serie de nuestro núcleo duro de freelance internos, ¿no? Que nos quieren mucho y vienen hasta la oficina, ¿eh? Ah, Aquí para sí. que te hagas una idea. Sí, sí. Entonces, en París, por ejemplo, en el headquarter de París, ahí lo que hemos montado es una zona para que los freelance lo tengan como espacio de coworking, ¿vale? Ah, Aquí en qué bien. España, sí, en España también, es verdad que nuestra oficina aquí es un poquito más pequeña, pero lo mismo, son todos bienvenidos a Qué bien, nuestra qué bien, casa. qué bien. No, no, me parece muy interesante, ya te digo, por eso al final yo, bueno, he probado coworking y demás, y al final ese es un poco lo que más notas, ¿no? El poder hablar con otra gente que está en tu misma situación, que quieras que no, quizás se dedica a otra cosa completamente diferente, pero enriquece. Yo quizás eso es lo que más puedo echar de menos de tener la típica conversación en la máquina de café, de ver que si ayer el Madrid palmó o lo que sea, ¿sabes? Entonces eso sí, Pues ya te invitaremos también te mandaré genial. ahí donde están todos los eventos aquí de España. Fenomenal, guay, muy bien. Oye, y bueno, esto al final, como habla un poco del futuro, ¿no? Y aquí estás hablando mucho de freelance y demás, me gustaría un poco que jugásemos a ser un poco rapeles de la vida y ver un poco cómo crees tú que esto puede evolucionar en los próximos años. Al final, creo que es una ola imparable, todo el auge del talento freelance, pero ¿cómo lo ves tú? A ver, yo también porque estoy muy metido en el mundo, ¿no? En el mundillo. Pero efectivamente, además se ve con muchos análisis, ¿no? Hace muchos años teníamos una sociedad basada en los artesanos, ¿no? Y cada artesano pues Sí, tenía allí su propio negocio y demás. Con la revolución industrial eso fue cambiando y empezamos a generar otro tipo de empleo, pues más de oficina y demás, ¿no? En los últimos años se empieza a ver que ese tipo de empleo está bajando y está volviendo a subir, pues efectivamente con todo el boom del freelancing, lo que hemos estado hablando, ¿no? Con lo cual,
Estoy seguro que en los próximos 5 o 10 años vamos a seguir creciendo en este tipo de modelo flexible, ¿Vale? porque las organizaciones lo están demandando. Yo cuando empecé a trabajar con las empresas españolas, pues, y parece mentira, pero estoy hablando de 4 años, te sentabas con ellas y había que explicarles lo que era un freelance, Ya, porque muchos no lo entendían. A día de hoy ya las conversaciones que tengo con ellas no van en esta línea, o sea, ya. van en ya entiendo el modelo, entiendo lo que es un freelance perfectamente, dime cómo podemos colaborar, ¿no? Muy bien. Entonces, creo que eso es muy relevante y ya te digo, creo que vamos a ir, y además se ve ya incluso en las compañías, hay muchas compañías que están girando ya, haciendo mappings de skills de los empleados internos para entender en detalle cuáles son los skills que faltan, ¿no? Las habilidades que faltan en cada equipo y poder complementarlas pues con otro tipo de modelos, ¿no? Muy bien, claro, sí, sí, lo que hablabas antes, ¿no? Algo más híbrido, un poco más, Sí, que puede ser una cosa y la otra. Oye, y seguro. justo esto me lleva a la siguiente pregunta, porque Y hablabas de los... perdona también, José, te lo digo también porque lo veo en Europa, que es que esta es la otra. Ya, O sea, comparativamente con España, hay otros países que están años luz. Entonces, tú te vas a Estados Unidos y es que hay un porcentaje muy elevado de la sí, población que es freelance. En Europa yo lo veo con mis compañeros. El mercado en Reino Unido o en Francia está mucho más maduro en torno a este nuevo modelo laboral que aquí en España, ¿no? Pero estamos total, ahí. total. O sea, yo creo que Estados Unidos, como tú dices, está años luz. Es verdad que allí quizá las dificultades o facilidades para hacerte freelance también están años luz de las que tenemos aquí con el tema de autónomos y quizá nos parecemos más a un mercado como el de Francia, ¿no? Donde el tema de impuestos y demás. Pero sí, sí, yo creo que esto es una cosa, no te digo que vaya a ser todo el mundo freelance de aquí a 10 años, pero que sí que claramente tiene mucho espacio para crecer todavía. Sí. Y volviendo un poco a lo que te decía de los skills, bueno, que me decías tú de los skills, ¿no? Em, ¿Qué tipos de profesionales crees tú que van a tener más ventajas en este contexto nuevo que se plantea? O sea, alguien que sea un poco más flexible, que tenga habilidades un poco de todo tipo, o la gente que se especializa en algo. ¿Cómo lo ves tú? Yo, vamos, esta la tengo clarísima, que es especializarse. Entonces, Sí, yo sobre todo cuando hablábamos de lo de los eventos, yo cuando voy a los eventos con la comunidad y hablo con algún freelance, me dicen, no, yo soy consultor. No, ya eres consultor, pero ¿consultor de qué? ¿de qué? Porque que hay muchos consultores. Eh, Entonces, creo que los freelance y lo veo en mi día a día, que realmente tienen impacto, que realmente triunfan, es porque han sabido encontrar su hueco, ya. su segmento de cliente, su especialización concreta. Perfiles más generales es muy complicado. Hombre, te saldrán cosas, pero efectivamente creo que te pones un poco las cosas más complicadas a la hora de acceder a proyectos, ¿sabes? Entonces, creo que va más por efectivamente especializarte, ya sea por segmento, ya sea por cliente, ya sea por skills, pero que sepan, oye, tú eres José y sé que tú haces esto en concreto, Ya, ¿sabes? ya. Es verdad que creo que a veces, ¿no? La incertidumbre te hace pensar que cuantas más opciones te mantengas abiertas, más curro te va a entrar, pero la realidad es que quizá entonces la gente no entiende muy bien qué es lo que haces. Mientras que si eres, oye, el que coloreo con un edding todo en rojo, fenomenal, cada vez que tenga una necesidad así, digo, vale, José, pim, pim. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo. Total, y fíjate, ya incluso en la plataforma, la recomendación que les damos cuando se dan de alta el perfil es intenta ser lo más concreto posible. Ya, Porque si lo dejas muy abierto, efectivamente, ya el algoritmo nuestro es que ni te detecta, ¿sabes? O total. sea, le cuesta mucho más. Pero si te vas y te centras en algo muy específico, es mucho más sencillo que te lleguen proyectos, ¿sabes? Pero sí, total, ahí, pero creo que no, o sea, no es fácil, ¿no? Es muy tentador decir que soy consultor, que es Ya, genérico, ¿sabes? Soy ya, coach genérico. Pues eso al sí, final es más complicado, claro. total. Muy bien. Oye, y te iba a preguntar, vale, entonces, está un poco hilado, o sea, tú notas que hablábamos, ¿no? Que empresas empiezan a tirar más de modelo híbrido, algunas están más abiertas, otras menos, pero ¿tú crees que esto lo que va a provocar es que al final el mercado de trabajo en general estructuralmente cambie o simplemente es una adaptación y evolución a bueno, a un formato un poco novedoso provocado por las tecnologías y ahí nos estancaremos o seguiremos así? Sí, o sea, yo creo, a ver, que no será de un día para otro y esto es una evolución y hay que entender muy bien los modelos, pero ya te digo que es que lo veo en mi día a día. O sea, que es que las conversaciones que tenía yo cuando empecé a trabajar en Mal con las que tengo ahora, y no fue hace tanto, estoy hablando de 3 4 años, son completamente distintas. Entonces, Ya,
Yo ahora, cuando vas a ver a las compañías, pues igual te dicen o haces algún análisis, ¿no? Que tienen un 10, un 15% de externos, yo creo que ese porcentaje va a ir subiendo en los próximos años, seguro. Pero ya mismamente por lo que hablábamos, ¿eh? Porque es que los negocios cada vez son más complejos. Entonces, yo recuerdo, ¿no? Ahora, en la parte de marketing, un CMO hace años, pues oye, tenía que controlar de pricing, de la parte de medios, de no sé qué, y ya Sí. está. Y ahora te metes toda la parte de paid media, te metes toda la parte de redes, te metes IA. Entonces, Sí. es muy complicado que efectivamente no necesites algún experto en algún área que te complemente, ¿no? Totalmente. Además, yo creo que eso lo está viendo mejor, bueno, porque al final no les queda más remedio, porque son más ágiles y flexibles por las startups, ¿no? Al final dicen, oye, yo necesito un talento que me ayude de forma fraccional, un director de marketing, que meta su conocimiento, pero claro, no le pago lo que me pide un tío que tengo aquí full time, que tiene una experiencia brutal. Entonces, al final, yo creo que los perfiles freelance que sepan oler eso son los que mejor les van a ir porque se van a adaptar. Y luego en gran corporación igual, José, porque al final, joder, yo sé que cuesta más, ¿no? Moverlo ahí, pero que es que estamos entrando y luego cuando te sientas con ellos dicen, joder, es que valoro también, por ejemplo, mucho, ya además de los skills que me proporciona, ¿no? Las habilidades Sí, o la técnica que me proporciona el experto, valoro la visión externa que me da. ya, Que eso también es muy relevante, ¿no? Porque tú como freelance te puedes sentar con un CEO y darle su visión de tu visión de la empresa sin ningún problema. total. Tú como empleado, sentarte con tu jefe y decirle esto Ya. igual lo tenemos que cambiar, pues igual cuesta un poco más, ¿no? Entonces también te agradecen mucho eso, ¿no? Decir, es que traigo un expertise de fuera que me está también aportando muchísimo, ¿no? La visión Total, externa. totalmente, totalmente. Oye, y volviendo un poco a lo que hablamos, ¿no? Del mercado, de la gente que le irá mejor o peor. Claro, aquí hay ya no hablamos del advenimiento de la IA y cómo se habla de si esto va a perjudicar a los juniors y demás, sino simplemente, claro, hay mucha gente empezando ahora en el mercado laboral. Creo que nosotros cuando empezamos pensábamos que lo teníamos crudo, ¿no? Con todo el tema de la crisis del 2008 y demás, fue por ahí más o menos. Mm. Claro, los que empiezan ahora, yo creo que es un mundo súper incierto al que se enfrentan. Entonces, ¿tú qué crees que debe tener o cómo crees que debe ser el chaval o la chavala que empiece en el mundo laboral hoy? O sea, ¿qué crees que, más que skills o qué actitud o cómo crees que debe Sí. afrontar un mercado así tan incierto como el que tenemos a día de hoy? Joder, súper interesante. Y fíjate, yo pensando en mis hijos, todavía son pequeños, ¿no? Pero también tengo sobrinas más mayores que igual empiezan la universidad y he tenido muchas conversaciones, ¿no? En torno a esto. Y es que es muy difícil, porque al final dices, como está cambiando todo tan rápido, es súper complicado poder aconsejar, ¿no? Oye, pues carreras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues estudia esto, es que no sabes, ¿no? Entonces, más allá de las carreras, ¿no? De las especializaciones, yo creo que aquí hay cosas que cualquier persona que quiera triunfar el día de mañana en el mundo laboral tiene que tener en el radar. Uno es las ganas de aprender, Ya, porque como todo cambia tan rápido, creo que total. es fundamental. Y aquí, por ejemplo, hablábamos de Freelancing in Europe. Una de las cosas que salen en Freelancing in Europe es que los freelance dedican más de 4 horas. Yo no saco 4 horas a la semana a formarme, ya te lo Ya, aseguro. Yo ya, tengo ya. trainings de empresa, pero los freelance que tienen que estar todo el día a la Sí, vanguardia, sí, ¿sabes? Entonces, yo creo que más allá de freelance o no freelance, el tema de tener ganas de aprender es fundamental. Y luego, yo creo que hay otro punto también que es, joder, el enganchar las cosas. Yo siempre se lo cuento a mis equipos, no dejes los balones ahí en el medio del campo ya, sueltos. Tírate a por ellos y engánchalos, totalmente. ¿sabes? Y la gente con ganas de aprender y con ganas de hacer cosas, pues triunfará, si es que no hay más. Que no deja de ser un poco, yo creo, la receta de toda la vida, ¿no? Para hacerte un hueco, ¿no? Oye, si tienes más a ver los demás, demuestra que eres resolutivo o que tienes agency, que es la palabra que me encanta, ¿no? De, oye, me das una cosa, yo me encargo, me busco la problema, no doy problemas a los demás, pues te va a ir bien. Es verdad, porque además lo que tú decías yo también tengo niños pequeños, al final, a mí lo de la universidad y tal, es una cosa que me plantea una incertidumbre brutal. Es que yo no sé si en 5 años van a seguir existiendo carreras como existen a día de hoy, ¿sabes? Y cuando tienes un formador en Gemini o en ChatGPT que te puede en plan dar las lecciones. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y estar ahí 4 o 5, nosotros tuvimos 5 o 6 años, o sea, es que es Sí, acojonante, sí. ¿sabes? Total, o sea, también el mundo de la educación, lo que tú dices, yo creo que ahí hay que replantearse muchas cosas, Sí, porque creo que estamos apalancados, ya empezando en el colegio, la manera de enseñar y demás,
creo que viene esto de, pues eso, de la industrialización, ¿no? Sí, sí. Para tener robots que hagan las tareas sin rechistar y tal. Y creo que esto ya está cambiando muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues, a ver, y también creo que se está adaptando, ¿eh? Yo creo que poquito a poco, pues eso, antes era más el catedrático que venía, te daba la clase y el examen, y ahora ya hay más cosas por Sí, proyectos y este tipo de cosas, ¿no? Que al final es como se trabaja en el mundo laboral. Tú trabajas por proyectos con gente de otros equipos y te tienes que poner de acuerdo y hablar y, ¿no? totalmente. Mm. Sí, la verdad que un futuro más que incierto, interesante el que nos espera. O Sí, sea, que yo sí, sí. tengo ganas. Y sobre todo lo que tú dices, ¿no? Si eres una persona que, claro, si yo fuese ahora mismo, no sé, con una profesión súper estática, que eso puede tener sentido ahora, quizás estaría acojonado, pero si te dedicas a algo que es muy cambiante como es lo nuestro, pues me parece que es lo que tienes que hacer, es eso, tener ganas de seguir en la aprendiendo y cambiando. Total, y luego que las carreras son muy largas. Ya, Entonces yo ahora hablaba con un amiguete, de hecho fue ayer, con el tema del plan de pensiones. Digo, "Si es que todavía me quedan 20 años ya, hasta que me jubile. Entonces total. de aquí a 20 años, Bueno, 20 como pues poco, como poco, sí, sí. eso es decir. Entonces, pues eso, lo dicho, que hay que saber adaptarse, sobre todo. Total, total, ¿Sabes? total. Oye, pues nada, me parece, estoy muy de acuerdo en todo lo que has comentado ahora, o sea que te agradezco un montón. Oye, para ir cerrando, entonces me gustaría también saber, porque ya has desglosado un poco, ¿no? Eh, Creo que al final que estás haciendo, este proyecto en el que formas parte, pues es muy interesante por varios temas, más allá de porque te puedan pagar o por tu crecimiento profesional, sino porque creo que también estás aportando a una cosa que es tendencia y que va a definir mucho hasta la vida de tus hijos, incluso en un futuro. Entonces, eso, ¿qué es lo que más te está motivando a día de hoy de esta etapa profesional un poco en la que estás metido? Sí, bueno, pues justo lo que comentabas, ¿no? O sea, yo siempre lo digo, en Malta he podido desarrollarme estos 4 años en cualquier ámbito que me ha interesado y eso es algo que valoro mucho. Luego toda la gestión de equipos, que a mí de siempre me ha apasionado. Llevo Claro, ya más de 15 años gestionando equipos y es algo que me gusta mucho, ¿no? Verles crecer, verles cómo se desarrollan, ¿no? Y cómo dan siguientes pasos. Y luego lo que comentabas, la misión de Malt, a mí es que me parece muy bonita. Entonces, porque al final ya. estamos transformando una industria, ¿no? Entonces, el poder decir, oye, he aportado mi granito de arena para que el día de mañana mis hijos pues puedan tener la posibilidad de trabajar en un entorno laboral pues más flexible, más dinámico, más moderno, pues eso también me atrae mucho, ¿no? Qué guay, qué guay. Oye, y si tuvieras que dar un consejo a alguien que hoy dude entre... hemos hablado un poco antes, ¿no? Yo creo que no todo el mundo puede directamente lanzarse al mundo freelance porque tienes que tener quizá un bagaje, una experiencia, salvo que seas con un conocimiento muy específico que nadie más puede hacer y te puede ganar la vida. Si alguien dudase hoy entre hacer carrera corporativa o seguir un camino más de freelance, ¿tienes algún tipo de consejo? A ver, es lo que hablábamos, yo no creo que sea una cosa o la otra, ¿no? Y Ya, además creo que la gente va a empezar a saltar de un modelo a otro de una manera pues más directa, ¿no? Que es verdad que luego cuando hablo con los freelance me dicen, yo ya he probado esto, ya no quiero volver al ya. otro, pero bueno, todo depende, ¿no? Y la vida es muy larga, Eh, como tú has dicho, que es que de aquí a total, 5 años a saber. Total. Entonces, yo creo que va más en función de tu etapa vital y de lo que necesites en ese Ya. momento, lo que te atraiga más, qué tipo de modelo te encaja más, ¿no? Y que el saltito que des sea para pues acercarte un poquito más a lo que quieres hacer el día de mañana, ¿no? Que tenga sentido. Pero ya te digo, o sea, no creo que haya un consejo de decir, no, pues dedícate al mundo corporativo o hazte empresario o freelance, ¿no? Yo creo que primero es una decisión súper personal, que Total, entran muchísimos factores también en la ecuación. Y luego ya te digo, creo que sí, lo que sí que vamos a ver son modelos pues, más híbridos, ¿no? sí. De gente que vaya saltando de una cosa a otra. Sí. Sí, eso es, estoy de acuerdo, tío. Yo creo que hay, o sea, hay mucha gente que dice, no, es que yo, o sea, aunque haya incertidumbre en el mundo corporativo, yo es que no me quiero ver solo montando algo. Es que no, hay gente que no tiene ese mindset, entonces no pasa nada. Es decir, nada, yo creo que hay como una cosa muy extendida, ¿no? De emprende y sé el Ah, dueño de no, tu sí, sí. propio destino. Y yo hablo con mucha gente que algunas veces le animo, oye, ¿por no te lo montas por tu cuenta? Y me dice, mira, tío, es que paso, es que estoy, aunque me queje de mi jefe, aunque tal, o sea, a mí mi curro, o sea, yo no creo, o sea, para mí mi curro es lo que me permite vivir Que sí, y que sí. no le pido más, ¿sabes?
Sí, sí, o sea, por eso te digo que es una decisión súper personal, Sí, sí, de 100%. cada uno. Lo que sí que me hace también, o sea, muchas veces, ¿no? Cuando hablo con gente de la comunidad, ¿no? Y con freelance, al final lo que te dicen es, joder, era más una barrera mental la que tenía yo de dar el salto que luego lo que realmente ha sido, ¿no? Y luego también valoran mucho en algunos, tú imagínate, ¿no? Hay gente que igual no tiene ese perfil, porque al final si quieres ser freelance, tienes que tener un puntito comercial, porque es que tienes que vender tus servicios, ¿sabes? Totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, eso, por ejemplo, nos lo valoran mucho también a nivel de la plataforma, porque dicen, joder, me ahorras aunque luego al final tienen que tener una entrevista con el cliente, ¿no? Pero hacer esa labor un poco de captación, ¿no? 100%. Entonces, bueno, Yo aquí sí, también sí, meto mi cuña y al final es lo que yo vendo también un poco, ¿no? Al final, el poder traer curro a un freelance, eso es una claro, cosa que ellos valoran muchísimo por eso, porque todos sí, sabemos, sí, o sea, no todo el mundo es vendedor y los que son freelance, les gusta o no, tienen que hacerlo. tienen que Y hacerlo. eso es una gran ayuda. Tienen que hacerlo sí o sí, Sí, además. sí, sí o sí. Total. Oye, y por terminar, ¿dónde te gustaría o dónde te ves? Bueno, mejor dicho, no, ¿dónde te ves? No, ¿dónde te gustaría estar profesionalmente en 10 años? A ver, es una pregunta, porque es que además es una pregunta compleja porque como esto cambia tanto, o sea, yo por ejemplo, Totalmente. además hablo de Malte, que dices, oye, llevo 4 años y es que parece que llevo 20 ya en la Ya. empresa, ¿no? De todo lo que ha pasado. Entonces, no sé si 10 años o cuándo, pero yo en algún momento seré freelance. Ujú. Y yo creo que eso, también porque es que lo estoy viviendo y lo veo muy de cerca, creo que tiene mucho sentido ya en mi plan vital, ¿vale? Ujú. Hasta el momento estoy encantado y siempre que haya proyectos retadores como es este, pues yo encantado de seguir a tope, pero sí que creo que en algún momento de mi vida pensaré y diré, joder, creo que es el momento de dar el salto y trabajarlo por mi cuenta, ¿no? Total, y además no tiene por qué ser, ¿no? Como, oye, soy freelance o soy tal, es que hay modelos híbridos, cada vez me lo Sí, sabrá sí, más, donde lo que tu expertise puede ser igual de válido para una empresa como Malt, pero quizá por otro lado tienes tus sidekicks donde haces otras cosas, ¿sabes? Entonces eso al final es total. súper compatible y yo creo que cada vez más las empresas lo entienden y hasta lo valoran y dice positivamente, dice, si tengo una persona menos tiempo pero más contenta y le pago Sí, sí. menos, porque en realidad si le pago solo unas horas, joder, al final no deja de ser beneficio para ambas partes. Fíjate aquí, cuando te pase el reporte de Maltrend Seniors, Sí, hay un ejemplo con uno de nuestros clientes, con Schneider Electric, que es un cliente bastante sí, sí. potente nuestro y que seguro que conoces. Y estos han montado un programa interno, primero un programa de freelancing con el que nosotros trabajamos pues, codo con codo, pero luego un programa también para su gente más senior. Entonces lo que hacen es, oye, a medida que te vas acercando a tu edad de jubilación, flexibilizan el modelo de contrato para que puedas empezar a hacer proyectos Qué guay. externos. Entonces, igual te mantienen pues eso, a media jornada y luego tú tienes la otra media jornada para poder hacer proyectos por tu parte. Y es Qué una guay. manera de mantener el talento in-house, pero Total, también de entender que, oye, que hay que darle un poco esa flexibilidad ya al final de la carrera a la gente, ¿no? total. Hombre, también se ahorran costes, entiendo así, porque no creo que les paguen la nómina También, completa, sí, sí, pero, también, pero sí, sí, totalmente. O sea, creo que es una ¿sabes? ayuda hacia donde vamos. Muy Sí, bien. sí. Oye, Ernesto, pues joder, mil gracias, tío, por tu tiempo, por tu respuesta. Muchas La verdad que ha gracias. estado genial la charla, espero que hayas estado a gusto. Pues nada, muchas gracias a ti y yo encantado de haber estado esta tarde aquí contigo y seguimos en contacto, por Claro que supuesto. sí, te pediré esos enlaces para compartirlos un poco con la gente que ve el podcast y nada, y te veremos en redes, ¿vale? Hecho. Muy bien, Venga, venga, hasta luego, José, un chao. abrazo. Un Chao. abrazo.